Hola, es una alegría para mí poder continuar estudiando las Escrituras con ustedes y en esta ocasión vamos a seguir estudiando los temas relacionados con las tinieblas y la luz. Y en el día de hoy quería que nos enfoquemos un poquito en la reacción que tiene el hombre en forma natural a la luz de Dios. Y nosotros leemos, hay muchos versículos que conectan a la luz con la persona de Dios. Quizás el primero que podríamos leer respecto de este tema es el que se encuentra en el libro de Salmos capítulo 104 versículo 1, que dice: Bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Así que nosotros vemos que la vestidura, el vestido, la ropa que Dios utiliza para cubrir su ser, ¿qué es? Es luz, es gloria. Y esto inclusive va mucho más allá que simplemente lo que sería la cubierta de la persona de Dios, porque nosotros leemos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, que dice: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y aquí hay varias cosas que me gustaría llamarles la atención, que notemos respecto de este punto. Primero dice: este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Él quién es? Está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús en su ministerio aquí en la tierra y de la experiencia que tuvo el apóstol Juan con Él. Y el mensaje que Jesús vino a traer, ¿cuál es? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y noten ustedes lo siguiente, no dice que Dios es luminoso, sino que dice que Dios es luz, es decir, la condición propia de su ser es de que Él es luz. Él es así y no es de otra forma o de otra manera. Él es luz. Y consiguientemente, lo dice ahí en forma explícita, no hay ningunas tinieblas en Él. Es decir, no hay absolutamente nada, ninguna tiniebla en Dios. Y nosotros nos podríamos hacer la pregunta: ¿hay alguna tiniebla en Dios? Y la respuesta no, no hay ni siquiera una, no hay nada de tinieblas en Dios. ¿Por qué? Porque Él es luz, permanece en luz y está en luz. Y nosotros aquí es donde como que tenemos que conectarlo con lo que hemos visto en las presentaciones anteriores, porque habíamos definido lo que las escrituras dicen, que es tinieblas, que es oscuridad, y habíamos visto que las tinieblas, la oscuridad, ¿qué es? Es el romper los mandamientos, es el romper la ley de Dios, el hacer algo que va en contra de la ley de Dios. Eso es oscuridad. Así que cuando dice que no hay ninguna tiniebla en Dios, ¿qué es lo que está diciendo? Es de que Dios, en su accionar y en su forma de ser, en su mente, en su espíritu, en ningún aspecto tiene algún rompimiento de la ley o de los mandamientos de Dios. No solamente eso, sino que habíamos visto que en relación al pecado, la oscuridad, las tinieblas, que es violencia, es maldad, es muerte. Entonces, cuando decimos que en Dios no hay ninguna tiniebla, ni siquiera una, no solamente estamos haciendo referencia a los mandamientos de Dios, sino que también estamos diciendo que no hay ninguna violencia en Él, que no hay ninguna maldad en Él, de que en Él no hay muerte. Y este es un punto importante que el apóstol Juan nos está diciendo, que es un mensaje que recibió directamente de Jesús y que este es el mensaje que Él vino a ¿qué? Anunciarnos, de que en Dios no hay muerte. Si nosotros miramos la vida, la persona, el reino de Dios, en su reino no hay muerte. Es fuera de Él, es fuera de su luz, es fuera de su vida, fuera de su reino, en donde se encuentra la muerte, la violencia y la maldad. Y este quizás es el punto central aquí que tenemos que resaltar respecto de este punto, ¿no? De que Dios es luz y no hay
ningunas tinieblas en él. Y a esto nos cabe preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es la condición del hombre? Especialmente desde que el hombre cayó, desde que el hombre pecó. ¿Cuál es la condición natural propia del ser humano? Y nosotros lo hemos visto en las presentaciones anteriores, pero lo volvemos a leer. Efesios capítulo 5, versículo 8 nos dice que en otro tiempo erais tinieblas. Así que nosotros, al romper la ley de Dios, al alejarnos de Dios, ¿qué es lo que venimos a hacer? Venimos a hacer oscuridad, venimos a hacer tinieblas. Y esta es la condición natural propia de cada ser humano. La condición natural propia de cada ser humano es de que está y de que es tinieblas. Y naturalmente ahora nos hacemos la pregunta, ¿no?, que formulamos en el título de este tema. ¿Qué relación hay entre el hombre y la luz de Dios? ¿Cómo reacciona el hombre ante la luz de Dios? Y ante esta reacción, ¿cómo es que Dios interactúa con el hombre? Y al respecto, me gustaría que leamos un versículo que me parece que es como que define toda esta situación y nos permite entender muchas cosas. Noten ustedes lo que dice Jeremías capítulo 2, versículo 31. Dice de la siguiente manera: Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? Y noten ustedes lo que el Señor le está diciendo a la humanidad, lo que nos está diciendo a nosotros. En primer lugar, nos dice: presten atención a lo que les estoy diciendo, yo les estoy hablando, pero presten atención porque no me están escuchando, no están prestando atención a lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? Por la pregunta que Dios le hace al hombre después. Le dice al hombre: ¿he sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? Y es interesante porque Dios, que es luz y que no hay ninguna tinieblas en él, acá le hace la pregunta al hombre: ¿soy tierra de tinieblas para ti? Y evidentemente esa es la acusación, esa es la visión que el hombre natural tiene de Dios. ¿Por qué? Porque lo leemos ahora, a continuación. Dice: ¿por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? Noten ustedes cómo es que el hombre contempla a Dios, cómo es que el hombre ve a Dios. ¿Qué es lo que el hombre ve cuando ve a Dios? Lo ve como un amo, lo ve como un tirano, lo ve como aquel que esclaviza al ser humano. La palabra de Dios, ¿cómo es vista? Es vista como la de un tirano. Por eso dice: presten atención a las palabras que les estoy dando. El hombre, cuando ve a Dios, ¿qué es lo que ve? Lo ve en oscuridad. Por eso le pregunta Dios al hombre: ¿he sido yo acaso tierra de tinieblas para ti? ¿Soy acaso para ti tierra de tinieblas? Y aquí lo que me gustaría sugerir es de que el hombre, en su ignorancia, en su pecaminosidad, en su desconocimiento de su propia condición y en el desconocimiento que tiene de Dios, ¿qué es lo que hace? Al estar él en oscuridad, le proyecta a Dios esa oscuridad. Es decir, cree que Dios tiene esos rasgos que en realidad le son propios a sí mismo. Leímos que el hombre es tinieblas. ¿Y qué es lo que el hombre dice? El hombre dice: ahora lejos de ti seremos libres. Eres tierra de tinieblas. Eso dice el hombre carnal, el hombre pecaminoso, el hombre natural, a Dios. Así vemos que hay una proyección, hay una traslación de los atributos propios a Dios. Es decir, el hombre en su condición natural, ¿qué es lo que ve en Dios? Ve todo eso que habíamos definido anteriormente como oscuridad. Es decir, lo ve a Dios rompiendo sus propios mandamientos, lo ve a Dios rompiendo su propia ley, ve a Dios con violencia, ve a Dios con maldad, ve en Dios ¿qué cosa? Ve en Dios la muerte. Esa es la condición natural del ser humano. Y el Señor nos apela y nos dice: atenti con mi palabra, presta atención a mis palabras. Y al respecto no podemos dejar de considerar lo siguiente, ¿no? Quizás primero leamos 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 16, hablando del Padre, dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Noten ustedes que nos dice que el Padre
habita en luz ¿qué? Inaccesible, es decir, al hombre en su condición propia natural, en su estado natural, le es imposible alcanzar la luz inaccesible de Dios. No puede, le es imposible. Y una vez que dice eso, también dice que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. El hombre en su condición natural no puede ver a Dios. Y aquí me gustaría sugerirle algo que ya mencionamos en la presentación eh, anterior a la anterior, cuando dijimos que las cosas espirituales tienen su manifestación en el mundo físico. Las realidades espirituales tienen su manifestación, su despliegue, su enseñanza en el mundo físico. Y en ese sentido me gustaría sugerirles que así como el hombre ve atributos en Dios que son oscuridad, eso se manifiesta en el mundo físico y el hombre no puede ver a Dios. Y eso Dios se lo muestra al hombre. Dios le revela eso al hombre. Y lo vamos a ver ahora. Quizás lo vamos a ver en un par de ejemplos, pero quizás leemos esto, ¿no? El hecho de que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver a Dios. En Éxodo capítulo 33, versículo 17, nosotros leemos que Moisés estaba dialogando con Dios y Jehová le dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre, y vivirás. Y aquí es donde nosotros tenemos una explicación de qué es lo que significa de que ninguno de los hombres ha visto a Dios ni tampoco lo puede ver. Hemos desarrollado con mayor detalle este tema y los invitamos a verlo en el video que se titula El rostro de Dios. Vamos a dejar un link en la descripción o aprietan en el link del video que se está mostrando en este momento. Pero quizás lo interesante aquí es que Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Y lo primero que hace Dios es manifiesta, declara en qué consiste su gloria y después dice y declara en dónde se revela, se manifiesta su gloria en forma visible. Y la gloria de Dios, ¿qué es? Es todo su bien, toda su bondad, toda su misericordia, toda su paciencia. Y de que Él tiene misericordia de todos aquellos que reciben su misericordia. Ahora, habiendo dicho esto y habiendo definido de esta forma la gloria de Dios, ¿qué es lo que dice? No vas a poder ver mi rostro. ¿Por qué? Porque si lo ves, morirás. Todo ese bien, toda esa misericordia, toda esa bondad, el nombre de Jehová se manifiesta y se hace visible en las expresiones faciales del Padre. Y eso es lo que el hombre no puede ver. El hombre malvado, por las tinieblas que tiene en él, no puede contemplar la bondad y la benignidad del Padre y vivir. Por eso necesita un intermediario, necesita a un mediador muy escogido. Y esto es una manifestación de que, de una realidad espiritual, como habíamos dicho, de que el hombre proyecta y pone en Dios sus propios atributos de tinieblas. Ve a Dios como malvado, ve a Dios como alguien que rompe su ley, ve a Dios como alguien que es violento y en el cual hay muerte. Así es como el hombre natural ve a Dios. Y al respecto me gustaría que consideremos uno, dos, tres ejemplos en los cuales nosotros vemos esta situación de que Dios está cubierto de oscuridad a los ojos de los hombres. Y esto Dios lo hace para enseñarnos una lección, para enseñarnos las realidades espirituales, de que nosotros lo vemos a Él cubierto de tinieblas. Lo vemos con esos atributos de maldad, lo vemos a Él con esos atributos de muerte, de que rompe su propia ley. Lo vemos así en nuestra propia condición natural humana. El primero el primer versículo que me gustaría que leamos es el que se encuentra en Deuteronomio capítulo 33, versículo 2. Dice así, dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Y noten ustedes que aquí se nos dice que Dios vino y como Él es luz, Él resplandeció, Él brilló,
Al ser Él luz, todo se ilumina y todo es luz a su alrededor. Sin embargo, hay algo interesante que ocurre en esta historia, y lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, primero en el versículo 11, que nos dice así: y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Así que ven ustedes que Dios se acercó al monte Sinaí, pero el monte estaba ¿qué? Estaba con tinieblas. Y después leemos en el capítulo 5, a partir del versículo 2, lo siguiente. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. Y nosotros vemos que el Señor se rodea de tinieblas, se rodea de oscuridad y le habla al pueblo de Israel desde en medio de la oscuridad. En primer lugar, ¿por qué? Porque ellos no podían soportar y ver la revelación plena de la luz del Padre y vivir. ¿Por causa de qué? De su propio pecado. Así que es un acto protector de Dios el de rodearse a sí mismo en tinieblas para que ellos puedan estar ante la presencia sin verlo. Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Le está enseñando una lección al pueblo de Israel. Así es como lo ven ellos a Dios. Así es como la humanidad ve a Dios. Lo ve en tinieblas, lo ve en oscuridad. Le pone esos atributos a Dios. Y nosotros tenemos otra instancia en la historia de esta humanidad en la cual hay oscuridad. Y eso fue en el Calvario. Lo leemos en Mateo capítulo 27, 45, que dice así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y es interesante porque fue una tiniebla que ¿qué? Cubrió qué cosa, cubrió la agonía de Cristo. Y en 2 de Samuel capítulo 22, versículo 7 en adelante, nosotros tenemos una descripción de lo que ocurrió en ese momento. Dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos, y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Noten ustedes qué impresionante la descripción esta que nosotros encontramos de Jesús, por un lado, sufriendo la agonía de la crucifixión, no pudiendo, por el peso de mi pecado, de nuestros pecados sobre él, no pudiendo contemplar el rostro del Padre, y el Padre al mismo tiempo, viendo sufrir a su Hijo, dice que se conmovió, se indignó. ¿Y qué es lo que hace él? Se acerca a estar al lado de su Hijo. Pero para que los asesinos de su Hijo no mueran por el resplandor de su gloria, ¿qué es lo que él hace? Él esconde su presencia en la oscuridad. Dice: puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí. Y es interesante porque dice, a pesar de que puso tinieblas por escondedero, dice: por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Y esto tiene otro significado, pero quizás lo importante aquí destacar es que su presencia implica un resplandor, un destello de luz. Y esto, nuevamente, es una manifestación física de realidades espirituales. ¿Y cuál es la realidad espiritual? La realidad espiritual es de que nosotros lo entendimos, lo creímos maldito de Dios. ¿Por qué? Porque el versículo dice: maldito es todo aquel que es colgado del madero, como dice en Gálatas capítulo 3. Pero noten ustedes lo que dice Isaías 53:4. Y aquí es donde nosotros vemos que
malentendemos a Dios, le ponemos a Él un atributo que no le es propio. Y ahí es donde está la oscuridad. Noten ustedes lo que dice Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y ahí es donde nosotros vemos la oscuridad que está en nosotros y que se la ponemos a Él. Somos nosotros los que creemos que Cristo fue castigado y herido, azotado y abatido de Dios. Sin embargo, lo que causó su agonía, su sufrimiento y su muerte fueron nuestros pecados. Y esa es la oscuridad, esa es la oscuridad espiritual, esa es la oscuridad que nosotros le ponemos a Dios, definida claramente en estas palabras. Y me gustaría ver un tercer ejemplo. Este está en el futuro de oscuridad. Y este es después del milenio. Nosotros leemos en Salmos capítulo 97, versículo 1, que dice que Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el simiente de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció, los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Y nosotros hemos descrito en otros videos el proceso mediante el cual eh, Dios viene a tomar posesión de la tierra, el proceso mediante el cual Cristo es coronado rey ante todos, y los impíos finalmente en su intento de conquistar la nueva Jerusalén después del milenio terminan todos muriendo. Ese proceso lo hemos descrito en dos videos, también ponemos el link a disposición. Uno se titula Ante el trono blanco y el siguiente se titula El fin de los impíos. Pero quizás el punto aquí que me gustaría destacar y notar es de que dice nubes y oscuridad alrededor de él. Jehová reina, Él es rey, Cristo es levantado y exaltado ante todo el universo y es coronado rey. Sin embargo, para un grupo de personas hay nubes y oscuridad alrededor de Él. No lo conocen tal cual como Él es. Y ante la revelación de su gloria, ante la revelación de su carácter, ¿qué es lo que ocurre? Dice que el fuego abrazará a sus enemigos alrededor. Ellos lo ven de una manera y después, ¿qué es lo que ocurre? Fuego los consumen. Y al respecto, me gustaría, quizás ahora, habiendo visto de cómo el hombre, habiendo visto de cómo el hombre entiende mal a Dios y lo ve mal a Dios, le atribuye sus propias características, me gustaría ver y mostrarles cómo ocurre eso respecto del lenguaje de Dios, respecto de la palabra de Dios, de cómo Él comunicándose nosotros no lo entendemos. Y quizás una de las cosas interesantes es de que nosotros encontramos en, en la definición de las palabras aquellas palabras que hablan acerca de cosas difíciles o aquellas palabras que dicen cosas difíciles o enigma o misterios. Muchas de esas palabras tienen la palabra oscuridad o la palabra tinieblas dentro de esa misma palabra como siendo la raíz, ¿no es cierto? Como siendo la raíz de esa palabra. Y me gustaría darles un par de ejemplos para que vean a lo cual estoy haciendo referencia. En Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1, leemos que dice que oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y ahí preguntas difíciles tiene en su raíz el concepto de oscuridad, de tinieblas. Y esto tiene que ver más con qué, con la reina de Saba que no entiende, que con la palabra de Salomón que él compartía. Y nosotros tenemos algo parecido en el versículo de Proverbios capítulo 1, versículo 6, que dice, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y nuevamente los dichos profundos, ahí tenemos el concepto de oscuridad o tinieblas también en esas dos palabras, pero nuevamente el problema está en el lector, el problema está en el que escucha las palabras y no en el que las emite. Y me gustaría de esta manera sugerirles que
Así es como el hombre pecaminoso en su condición natural transporta, traslada, no entiende la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, y le pone oscuridad. ¿Por qué? Porque esa oscuridad está en su propio ser. Es el lector, el receptor de la palabra, en su condición natural, el que tiene problemas para entender y que ve oscuridad o cosas difíciles en ella. Y para ello volvamos a recordar, ¿no?, lo que decía Jeremías capítulo 2:31, que dice así: Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? Y el hecho que nos llama la atención, a prestarle atención a la palabra de Jehová, nos está diciendo que nosotros no hemos entendido la palabra de Jehová, de que nosotros en la palabra de Jehová, ¿qué es lo que vemos? Vemos esclavitud y vemos tinieblas. Eso es la condición natural del ser humano. Y me gustaría mostrarles ejemplos de esto. Y lo interesante de estos ejemplos es de que son todos del pueblo de Dios. Son todos de aquellos que profesamos seguir a Dios. El primer ejemplo es el ejemplo que mencionamos de cuando el Padre y el Hijo vinieron a dar la ley al monte Sinaí. Y lo vamos a leer, eh, vamos a leer versículos relacionados con esto. El primero de ellos es Éxodo capítulo 20, versículo 18, que dice: Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Noten ustedes lo que ellos dicen, que Dios no hable con nosotros para que no muramos. ¿Qué es lo que ellos estaban escuchando? ¿Qué es lo que ellos estaban entendiendo de las palabras de Dios? Y aquí vamos a leer otros versículos que nos van a poder dar una definición bien clara de lo que estaba ocurriendo. En Deuteronomio capítulo 33, versículo 2, dice así: Dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Así que nosotros tenemos que Él vino con una ley. Él vino con una ley que era ¿de qué? De fuego. Era una ley que emitía luz resplandeciente en su mano derecha. Y en Hechos capítulo 7 versículo 38 dice Esteban, dice: Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos. Así que el ángel aquí al cual se hace referencias es a Jesucristo, es al mediador, ángel en el sentido de mensajero. ¿Y cuáles son las palabras que la voz del ángel tenía que dar? ¿Cuál era, cuál era la característica de estas palabras que el mensajero de Dios tenía para Moisés y para su pueblo? Eran palabras de vida. ¿Y por qué el pueblo de Israel dice que no nos hable más para que no muramos? Evidentemente aquí hay un problema en el pueblo de Israel, hay un problema en la humanidad. El hombre escucha las palabras de Dios y tiene miedo, ve muerte en Dios, ve que Dios lo quiere matar. Sin embargo, cuando Dios está dando esas palabras, ¿qué es lo que está queriendo dar? Está queriendo dar palabras de vida. Y noten cómo dice Salmos capítulo 78, versículo 1. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Y aquí, cosas escondidas, nuevamente tenemos el concepto de oscuridad en el original, en hebreo, pero escondidas y oscuras, ¿por qué? Porque la oscuridad estaba en el pueblo de Israel. La oscuridad estaba ¿en dónde? Estaba en el corazón de la humanidad. Y son ellos los que proyectan esa palabra, le proyectan esa característica a la palabra de Dios. Y por eso nuevamente la apelación: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Y Dios va a decir cosas profundas, cosas que nosotros en principio no entendemos, que en principio nos resultan difíciles, que en principio podemos llegar a ver como amenazantes. Pero eso es por nuestra condición pecaminosa, no porque Él sea así. Y habiendo visto esto,
me gustaría mostrarles un ejemplo que está realmente muy bueno, que se encuentra todo en el libro de Malaquías. Miren ustedes qué es lo que Dios dice de su pueblo y cómo reacciona su pueblo. En Malaquías 1, versículo 2, dice: Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? Y noten ustedes qué interesante, ¿no? Dios dice: Yo os he amado, ¿y qué es lo que responde el pueblo de Dios? ¿Me amaste? ¿En qué me amaste? Yo no veo que me estés amando. ¿Cómo es que decís que me amás si yo no estoy viendo que me amás? Noten ustedes cómo el pueblo, la humanidad, no puede ver lo que Dios dice que está haciendo y no entiende lo que Dios le está diciendo, no lo ve. En Malaquías 1:6 dice Jehová de los ejércitos a vosotros: oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y nuevamente tenemos que el pueblo y los sacerdotes no lo llegan a ver. Dios les dice: vosotros que menospreciáis mi nombre, y el pueblo responde: ¿en qué menospreciamos tu nombre? Me parece que estás equivocado, Señor. Noten ustedes que no están entendiendo. En Malaquías 1:7 dice, Dios responde, ¿no? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? Dios les está diciendo que están menospreciando su nombre, de que lo están deshonrando, y ellos no reconocen su condición. ¿En qué te estamos deshonrando? Ellos son completamente ignorantes de su propia condición. En Malaquías 2:17 dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís: ¿en qué le hemos cansado? Es muy llamativo cómo Dios declara la condición del hombre, y el hombre es como que está sorprendido y dice: ¿En dónde ha pasado esto? ¿Será que Dios está en lo correcto? ¿En qué te hemos cansado, Señor? En Malaquías 3:7 dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Y nuevamente aquí tenemos la ignorancia respecto de la condición propia, y después el no entender la palabra de Dios, el desconocer la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios está diciendo. ¿En qué nosotros nos tenemos que volver? Si toda nuestra vida ha sido derecha, ha sido recta ante Dios, ¿en qué nos tenemos que volver? Y vemos nuevamente cómo la palabra de Dios nos entiende. En Malaquías capítulo 3, versículo 8 dice: pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y en Malaquías 3:13 dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué hemos hablado contra ti? Y nosotros vemos que el hombre, cuando escucha la palabra de Dios, no la entiende. Y cuando la palabra de Dios da un diagnóstico o nos dice nuestra condición, la tendencia del ser humano es a no reconocerlo, es a no tomar conciencia de nuestra condición, a no entender lo que Dios nos está diciendo. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, me imagino, no voy a decir frustración porque Dios no se frustra, pero me imagino la paciencia que Dios tiene que tener con los seres humanos en las situaciones en las cuales Él habla y dice, y el ser humano no reconoce absolutamente ningún punto. Y es interesante porque hay 7 instancias en el libro de Malaquías respecto de cómo el pueblo de Dios responde, y estas 7 instancias tienen todo un significado, ¿no? En su sentido numérico. En el sentido de completa, esa es la condición propia completa del ser humano en su condición natural. Y no puedo dejar de recordar una instancia en la cual, un par de instancias, de hecho, que hablando con personas, y lo interesante de esto es que son personas creyentes, uno trata de dialogar con ellos, pero es como que te cortan a cada momento y te cuestionan, pero absolutamente cada palabra. Por ejemplo, ¿no? Yo les quería decir: he venido a vosotros a compartirles esto, y uno decía: y dice: no, ¿cómo que no, no, ¿viniste vos solo o viniste con otra gente? No podés decir, vos tenés que decir hemos. Bueno, también, hemos venido. ¿Has venido? No, hace rato que estás, ya estás acá. Y así, palabra tras palabra, cuestionan, cuestionan la declaración que uno dice, buscando en sus mentes, la verdad que no llego a entender qué, pero cuestionan absolutamente cada palabra y cada celebración, interrumpiendo a la persona en el hablar, y hacen de esa manera imposible el diálogo. Yo no sé si ustedes alguna vez se han encontrado con personas así, y traigo este ejemplo porque en Malaquías
parece que nosotros nos comportamos así con Dios. No le reconocemos ningún punto a Dios. No vemos absolutamente nada de lo que Él dice. Esa es nuestra condición propia, esa es nuestra condición natural. Y esto llega a tal punto que a veces Dios tiene que hablar de otras formas, y eso lo vamos a ver ahora en un ratito. Pero noten ustedes que es interesante porque con algunas personas Dios puede hablar en forma directa, y a esto lo llama hablar cara a cara. Vean ustedes en Números capítulo 12, versículo 8, que dice: cara a cara hablaré con él, y está hablando del Mesías, ¿no? Esta es una profecía del Mesías de Cristo que le comunica Dios a Moisés. Dice: cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y noten ustedes que dice que hablé claramente y no por figuras. Y acá no por figuras, nuevamente está el concepto de oscuridad. De hecho, en inglés, en la versión King James, está traducido como dark speeches, que lo que significa es lenguaje oscuro, ¿no? Lenguaje en tinieblas. Dios no va a hablar por figuras, le va a hablar directamente. Dios iba a poder comunicarse con el Mesías, así como se comunicó con Moisés, en forma directa. Le iba a poder decir las cosas en forma directa. ¿Por qué? Porque iba a recibir la palabra en su totalidad. No solamente que le iba a recibir a su palabra en totalidad, sino que conociendo el Mesías al Padre, conociéndolo como Él es, podía recibir en Él la luz, podía ver en Él la luz. No lo veía en tinieblas como el resto de la humanidad. Y así la luz puede viajar, puede ir en forma directa, completa y directa al receptor, al Mesías. Y noten ustedes cómo nosotros vemos ahora a Jesús comunicándose primero con su pueblo, con los fariseos, después con sus discípulos, y cómo a estos les cuesta entender las palabras de Jesús. En Juan 7:19 dice: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Fíjense que Jesús aquí les dice que ellos estaban procurando matarle, ¿no? Y eso les parece tan loco a los que estaban escuchando que le dicen: tenés demonio. ¿De dónde sacaste eso? Eso jamás estuvo en nuestros corazones. Pero esto tan solo revela la ignorancia de la condición propia, eso tan solo revela la ignorancia de la oscuridad propia, porque Jesús se los dice clara, directamente, y ellos no toleran, no pueden recibir esa palabra. Les es imposible tanta luz. Luz que ilumina y alumbra la oscuridad de su corazón, ¿no? Y noten ustedes cómo es esto así, que en el 25, unos versículos más adelante, dice que decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Y ahí tenemos confirmación, ¿no? Qué tremendo, qué impactante cómo el hombre puede estar engañado de sí mismo y engañado respecto de la condición de Dios. Noten ustedes lo que ocurre en este otro intercambio entre Jesús y los fariseos. En Juan capítulo 8, versículo 42 dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Noten ustedes qué impactante esta declaración de Jesús. Y Jesús, nuevamente no voy a decir que se frustra, pero parece sorprendido, maravillado, en un sentido negativo, de lo que estaba sucediendo. Dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Qué es lo que sucede que no pueden entender lo que les estoy diciendo? Y ahí dice: porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Y por qué no pueden escuchar la palabra? Porque son de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque yo que les digo la verdad, no me creéis. Es terrible esta condición. Lo peor de todo, es que esta gente estaba creyendo que hacía la voluntad de Dios. Ahora, esto de los fariseos, notemos ahora lo siguiente en Mateo capítulo 16, versículo 9. Y esta es una palabra que Jesús le dirige a sus discípulos.
¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Y nosotros vemos acá a Jesús como sorprendido de que sus discípulos tampoco entendían lo que él les estaba diciendo. ¿No entendéis aún? ¿Cómo es que no entendéis? Es como que Jesús se queda sorprendido y maravillado de que ellos no están entendiendo su palabra. En Mateo capítulo 15, versículo 15, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y Jesús le dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Y nuevamente Jesús aquí es como que está sorprendido. Está sorprendido de qué? De que aún los discípulos no están entendiendo, no pueden entender la palabra de Jesús. Y al respecto me gustaría quizás detenerme un poco en este momento y decir lo siguiente, no cometamos el error de pensar que nosotros la tenemos clara en todo. La condición propia del discípulo de Jesús, la condición propia del pueblo de Dios, la condición natural del ser humano es que no entiende y le atribuye oscuridad a la palabra de Dios. Esa es la condición propia. Y tan solo cuando hayamos recibido la plenitud del Espíritu de Cristo, cuando, cuando venga la lluvia tardía y se derrame en plenitud, entiendo que quedaremos librados de nuestros propios conceptos y de nuestras propias oscuridades que se las ponemos al Señor. Es realmente impresionante cuánto el hombre se puede engañar a sí mismo, creyendo que entiende cuando en realidad no entiende nada. ¿Y saben qué? Me gustaría mostrarles un ejemplo ahora que ilustra esto bien claro, de cómo Jesús habla en oscuridad y después aclara. Noten cómo dice Mateo capítulo 10, versículo 26. Dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto o manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y noten ustedes que Jesús aquí dice, lo que os digo en tinieblas. Ahora Jesús va a decir algo en tinieblas, y ellos, ¿qué es lo que tienen que decirlo? Tienen que decirlo en la luz, tienen que decirlo en forma clara, en forma directa. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo más el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y todos nosotros hemos leído y entendido que esta persona que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno es Dios. Siempre lo hemos entendido así. Sin embargo, aquí Jesús nos está antecediendo y nos dice lo que os digo en tinieblas. Ahora Él dice algo que está en tinieblas para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en tinieblas. Somos nosotros los que ponemos en Dios de que es Él el que destruye el alma y el cuerpo en el infierno. Y nuevamente los invitamos a que vean esos 2 videos que recomendamos hace un rato atrás, donde se aclara este punto. Pero Jesús sigue diciendo y aclara ahí lo que sucede. Dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Es interesante porque aquí Jesús nos dice que nosotros tenemos un Padre Celestial que nos ama y se preocupa mucho más que por los pajarillos, y que por eso no tenemos que temer de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Él tiene contado hasta los cabellos que hay en nuestra cabeza. Sin embargo, Jesús antes dijo algo que nosotros en nuestra oscuridad se lo pusimos a Dios, pusimos muerte en Dios. Y así nosotros vemos cómo Él dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en luz. Es decir, lo que a los ojos de los hombres parece que es tinieblas, ustedes pónganlo en luz. Y Él mismo ahí lo hace a continuación, dándonos la llave de este punto. Hemos en otros temas cubierto en más detalle el análisis de este versículo que nos permite decir con confianza de que no es el Padre a quien se hace referencia aquí en el versículo 28. Y volviendo a la profecía, ¿no?, que Moisés escribió de la comunicación que Dios le dio, que le dijo que
Con el Mesías iba a hablar cara a cara en forma directa, sin figuras, sin metáforas, sin ilustraciones. Nosotros vemos que el apóstol Pablo quiere hacer lo mismo en su epístola de 2 de Corintios capítulo 3. Noten ustedes cómo dice. Leemos a partir del versículo 12 que dice de la siguiente manera. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y noten ustedes que aquí Pablo dice, usamos de mucha franqueza y no como Moisés. ¿Por qué? Moisés se podía comunicar cara a cara con Dios y Dios le podía hablar en forma directa, sin figuras. Pero ahora Moisés, cuando habla con el pueblo de Israel, se tiene que ¿qué? Poner un velo. ¿Por qué? Porque su rostro brilla. Los que necesitaban el velo era el pueblo de Israel. Sin embargo, él por deferencia es el que se pone un velo para poder dialogar en forma directa con el pueblo de Israel. ¿Y eso por qué sucedió? Porque el pueblo de Israel tenía el entendimiento embotado. Se quedaron con un velo. Ese velo que era el velo de la incredulidad, el no poder recibir las palabras de Dios, el no poder ver a Dios tal cual como Él es, el ver a Dios rodeado de oscuridad. ¿Por qué? Porque le proyectaron sus propias características. Sin embargo, dice que cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y aquí el problema está en que el pueblo de Dios no recibe al Señor, no recibe al Señor, al Espíritu del Señor, que lo convierte, le da vuelta la postura, le hace entender y conocer la gloria del Señor. Y es interesante porque después dice todos nosotros mirando a cara descubierta, es decir, sin el velo, como en un espejo la gloria del Señor. Y se pasa a una situación en la cual el Señor nos puede hablar directamente y decirnos exactamente nuestra condición. Y no nos vamos a ofender. ¿Por qué? Porque conocemos que Él es solo luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No vamos a tener miedo. ¿Por qué? Porque conoceremos y sabremos que no hay ningunas tinieblas en Él. No necesitaremos de velos. No necesitaremos de algo en el medio que ministre, que medie entre lo que Dios nos quiere decir y nuestra condición oscurecida, nuestro entendimiento entenebrecido y malvado. Y el hombre cuando tiene un velo, ¿con qué es lo que se queda? Se queda con las sombras. Dios quiere darles luz, pero el hombre se queda ¿con qué? Con la sombra, se queda con una imagen, con una ilustración de las realidades celestiales que Dios le quiere dar y le quiere mostrar. Y esto nosotros lo vemos ilustrado en el uso de las parábolas en las Escrituras. Noten ustedes cómo Jesús describe esta situación. Leemos en Mateo capítulo 13, versículo 10 que dice de la siguiente manera. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y el 13 dice, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Todo esto, y sigo en el 34 ahora, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas
no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y aquí nuevamente está citando el Antiguo Testamento, y las cosas escondidas tiene ahí en su original en hebreo el concepto de oscuridad, de tinieblas. ¿Pero por qué? La palabra de Dios es luz, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero la oscuridad que está en el hombre hace que él proyecte sobre Dios y vea a Dios y a su palabra en forma oscura. No solamente eso, sino que no la entienda y no perciba su significado espiritual. Sin embargo, como leímos recién en 2 Corintios capítulo 3, tan solo por el Espíritu del Señor el hombre puede ser convertido. ¿Y qué? Puede oír y recibir la palabra de Dios. Y una vez que oye y recibe la palabra de Dios, puede ver y contemplar la gloria de Dios sin un velo. Y esa es la experiencia que vieron los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos reconocieron enseguida en Jesús que había algo diferente. Vieron en él la palabra de Dios. Vieron en él al Hijo de Dios encarnado. Vieron su gloria y no necesitaron de un velo, sino que caminaron con él y le siguieron en su ministerio. Y es interesante que a pesar de ver todo eso, a ellos les costaba aún recibir toda la palabra como lo habíamos visto. Les costaba entender las palabras de Jesús. Pero quizás lo interesante que aquí podemos destacar es que Dios, cuando se encuentra con un pueblo que oye pesadamente, que cierra sus ojos, que no puede recibir toda su palabra, ¿qué es lo que hace? Utiliza sombras, utiliza figuras, utiliza parábolas para tratar de llegar y de alcanzarlos. ¿Por qué? Porque no están en condiciones de escuchar. Dice: por eso les hablo en parábolas. ¿Por qué? Porque viendo no ven, porque no pueden ver, tienen un velo delante. Porque oyendo no oyen ni tampoco entienden. ¿Por qué? Porque se les ha endurecido el corazón. El corazón está engrosado. Por esa condición del pueblo de Dios es que Dios utiliza figuras, utiliza parábolas para nuestra enseñanza. Y noten cómo dice Marcos capítulo 4 versículo 33: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Noten ustedes qué interesante, ¿no? Les hablaba en parábolas conforme a lo que podían oír. Había cosas que no podían escuchar. Había cosas que no podían escuchar. Y el Señor se las declaraba en parábolas. ¿En un intento de qué? De que, aunque sea en esa oscuridad en la cual estaban, por las sombras, por las figuras, por las parábolas, ellos pudieran llegar a recibir el mensaje de Dios, pudieran llegar a recibir el Espíritu de Dios, y de esa manera que Dios les abra el oído para entender, les abra el oído para recibir su palabra. ¿Y qué es lo que sucedía con este pueblo? Lo vemos descrito en Isaías capítulo 29:13. Dice así: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y aquí nosotros vemos cuál es el problema del pueblo de Dios. El problema de la humanidad y de aquellos que profesan seguirle es de que de palabras de afuera se dice que se busca al Señor, pero en realidad el corazón está alejado, está enemistado. Si está enemistado, ¿qué es lo que hay? Ve a Dios con oscuridad, le pone a Dios sus propios atributos de enemistad, se los pone a Él en sus características. Y noten ustedes como dice Isaías capítulo 30 versículo 8, dice así: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Dios, que dicen a los videntes no veáis y a los profetas no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Esa es la condición del profeso pueblo de Dios, y lo peor de todo es que está totalmente engañado respecto de su propia condición. De palabras profesa seguirle, pero en su corazón está enemistado. Y así me gustaría quizás concluir el tema de hoy reflexionando y diciendo lo siguiente: Dios es luz, esa es su propia condición natural.
la condición propia y natural del hombre es tinieblas. Por nuestra propia condición, nosotros le atribuimos a Dios, le proyectamos a Él lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos. Oscuridad. ¿Y eso qué significa? Que proyectamos en Él y vemos en Él que rompe sus mandamientos, que hay violencia, que hay maldad y que hay muerte. Eso lo hacemos en forma natural y cuando recibimos la totalidad de su palabra, nuestra primera reacción y nuestra primera condición es saberlo así, bajo esa luz. Sin embargo, Cristo Jesús vino ¿para qué? Para mostrarnos la verdad, para revelarnos la gloria de Dios en su vida vivida aquí en la tierra. Y si nosotros recibimos a esa palabra viviente manifestada aquí en el mundo, estaremos en condiciones de recibir toda su palabra. No nos sentiremos ofendidos, ni amenazados, ni con miedo por la revelación de nuestra condición. ¿Por qué? Porque conoceremos que en Él solamente hay luz, de que ningunas tinieblas hay en Él. Entonces podremos recibir todas esas palabras que en realidad son palabras de vida. ¿Para qué? Para sanarnos y sacarnos de esta oscuridad en la cual estamos inmersos. Que Dios nos bendiga, nos guíe y nos lleve a todos nosotros a su luz inaccesible. Gracias por haberme acompañado y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego.